El sol de la tarde caía oblicuamente sobre el asfalto roto del barrio La Esperanza, un nombre que sonaba a cruel ironía para sus habitantes. Elena, con 28 años y la constante fatiga marcada bajo sus ojos, empujaba el carrito de la compra cuesta arriba. Llevaba a Sofía, su hija de 5 años, sentada entre bolsas de arroz barato y verduras magulladas. El peso de su vida no era físico, sino una losa invisible, el alquiler pendiente, la tos persistente de Sofía y la humillación diaria de depender de trabajos esporádicos. Ser madre soltera en un entorno de bajos recursos era una prueba de resistencia constante, y Elena estaba llegando a su límite. Cada paso era una batalla contra el desesperanzador ciclo de la pobreza. Su ruta diaria la llevaba por un callejón trasero, una zona que las familias con mejor fortuna del barrio evitaban. Era un atajo que ahorraba 10 minutos, valiosos minutos que podía dedicar a preparar una cena sencilla antes de que la noche cayera por completo. Ese día, sin embargo, el camino se sintió diferente, cargado de una tensión inusual. Sofía, que solía tararear canciones infantiles, se había quedado callada, aferrada al borde del carrito. Elena, absorta en la lista mental de deudas, casi pasa de largo ante lo que parecía ser un montón de mantas viejas junto a una cerca de malla ciclónica. Pero Sofía no la dejó. «Mami, mira. El muñeco está triste», susurró la niña, señalando con un dedo diminuto. Elena frunció el ceño. Al acercarse, su corazón dio un vuelco frío que le heló la sangre. No era un muñeco, ni un indigente durmiendo. Era una mujer anciana, pequeña y frágil, sentada en el suelo de tierra, con la espalda apoyada contra un poste de madera podrida que sostenía la cerca. Lo que la había hecho parecer un muñeco a Sofía era la inmovilidad de sus brazos. La mujer estaba atada al poste. No con cuerdas gruesas o cadenas, sino con correas de cuero fino, gastadas, pero firmes, que se enroscaban alrededor de sus muñecas secas y la sujetaban a la madera. Llevaba un vestido de algodón sucio, y su cabello, blanco y escaso, se pegaba a su frente sudorosa. Sus ojos, enrojecidos y llenos de una desesperación silenciosa, miraron a Elena con una súplica que no necesitaba palabras. El terror se mezcló con una oleada de rabia hirviente. ¿Quién podría hacerle esto a un ser humano, y menos a alguien tan vulnerable? Elena dejó caer el carrito. El ruido de las latas al rodar no fue suficiente para romper el silencio ensordecedor del callejón. Se arrodilló junto a la anciana. La piel estaba magullada y fría, a pesar del calor del día. La boca de la anciana se movió, tratando de formar palabras, pero solo salió un gemido. Elena ignoró el miedo que gritaba en su mente, el miedo a ser descubierta, a meterse en problemas con gente peligrosa que dejaba a sus familiares a la intemperie. Sofía, bajando del carrito, se acercó con la inocencia de quien no entiende la maldad. Le ofreció a la anciana la única manzana que tenían, la de color más brillante. En ese acto de bondad infantil, Elena encontró la fuerza. Sacó de su bolso unas tijeras pequeñas que usaba para cortar hilos de su máquina de coser. Sus manos temblaban, pero la decisión era firme. No podía dejarla allí. El sol se estaba poniendo, y el frío de la noche sería su sentencia de muerte. Mientras cortaba las correas, notó que no había nudos. Eran hebillas, cerradas meticulosamente. Esto no era un acto impulsivo, era una rutina cruel y premeditada. Elena liberó el primer brazo, luego el segundo, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Al mirar hacia la calle principal, no vio a nadie, pero sintió ojos invisibles. La anciana, aunque libre, no se movió. Su cuerpo estaba agotado. Elena la levantó con una fuerza que no sabía que poseía, y con Sofía agarrada a su falda, las tres se dirigieron hacia el refugio incierto de su humilde apartamento. La noche apenas comenzaba, y con ella, una verdad que cambiaría la vida de Elena para siempre. Al llegar al diminuto apartamento de Elena, el primer instinto fue la higiene y la calidez.
Con sumo cuidado, Elena bañó y vistió a la anciana, que se estremecía no solo por el frío, sino por un miedo profundo y arraigado. La llamó Doña Carmen, pues fue el único nombre que pudo leer en la etiqueta casi borrada de su ropa interior. Era evidente que Doña Carmen sufría de una grave desnutrición y estaba aterrorizada. Aunque libre del poste, permanecía en un estado catatónico, sus ojos fijos en un punto lejano, solo parpadeando cuando Sofía, con su dulzura natural, le acercaba un juguete o le cantaba una canción. Elena compartió la única cama con Sofía, dejando a Doña Carmen envuelta en las mejores mantas y almohadas que poseía en el pequeño sofá de la sala. Su corazón le decía que había hecho lo correcto, pero su mente no dejaba de gritarle las consecuencias. Su hogar ya era precario, añadir una persona más, especialmente una tan necesitada de cuidados especializados, era una locura financiera. Aún así, ver a Doña Carmen respirar tranquila, sin las correas que la aprisionaban, le daba una paz moral que el dinero nunca podría comprar. Al día siguiente, Elena, consciente de que no podía ocultar a Doña Carmen ni proveer todos sus cuidados sola, tomó la difícil decisión de contactar a las autoridades. Marcó el número de servicios sociales, pero el laberinto burocrático resultó ser tan frío como el poste donde la había encontrado. Le hicieron esperar, le pidieron formularios, le preguntaron si ella era familiar. Cuando Elena relató la historia del poste, la recepcionista le sugirió con frialdad que la historia parecía sensacionalista y que probablemente la anciana era una persona sin hogar con problemas mentales. Le prometieron enviar a alguien a investigar en una semana. Elena colgó, la frustración punzando en su sien. Mientras tanto, Doña Carmen comenzaba a mostrar breves destellos de conciencia. Una tarde, mientras Elena le daba de comer una sopa espesa, la anciana murmuró una palabra, llave. Era la primera palabra clara que decía, y la repitió, sus ojos buscando frenéticamente las manos de Elena. Elena revisó la ropa vieja de Doña Carmen, pero no encontró nada. El verdadero peligro llegó esa noche. Mientras Elena dormía a la ligera, el timbre de su puerta sonó con una insistencia agresiva que resonó en el pequeño apartamento. Elena se levantó de un salto, sintiendo el pánico. Al mirar por la mirilla, vio a dos hombres y una mujer, todos bien vestidos, con abrigos de calidad y zapatos brillantes, un contraste chocante con el entorno. Eran los parientes. La mujer, alta y con una expresión de hielo, fue la primera en hablar cuando Elena abrió la puerta solo una rendija. «Somos la familia de la señora Carmen», dijo con una voz demasiado dulce, pero con una amenaza implícita. «Sabemos que la tiene. Es una persona que requiere medicación especializada y un cuidado que, francamente, este lugar no puede ofrecer». Uno de los hombres, un tipo corpulento, intentó forzar la entrada con un empujón. ¿Su familia? La rabia de Elena superó su miedo. ¿Una familia que la ata a un poste como a un animal? No la dejaré ir con ustedes. La mujer sonrió con una frialdad calculada. Mire, señorita. Elena. No sabemos qué le ha contado esta anciana con demencia, pero usted ha secuestrado a una persona bajo nuestra tutela legal. Entréguenosla ahora, o llamaremos a la policía y la acusaremos de robo y secuestro. Esto solo le traerá problemas legales y le quitarán a su hija. Piense en Sofía. La amenaza, dirigida a Sofía, fue el punto de inflexión. Elena cerró la puerta de golpe, su corazón latiendo como un tambor. La dejaron sola, pero la última mirada que le dedicó la mujer, llena de desprecio y cálculo, le dijo a Elena que la batalla apenas había comenzado. Tenía que descubrir qué hacía a Doña Carmen tan valiosa para que desearan su regreso, incluso al precio de la crueldad. El enfrentamiento en la puerta fue la confirmación de que Doña Carmen era el centro de una disputa oscura. Los parientes, que se presentaron como los Rodríguez, eran gente de poder y recursos, algo evidente por su vestimenta y el coche que Elena vio alejarse por la mañana. Claramente, no les importaba la salud de la anciana, sino algo que ella representaba o poseía.
Elena pasó los días siguientes en un estado de alerta constante. Dejó su trabajo de limpieza a tiempo parcial para no dejar sola a doña Carmen, confiando en sus pocos ahorros. Los Rodríguez no se rindieron. Empezaron una campaña de hostigamiento sutil. Un día, el dueño del apartamento llamó a Elena para decirle, con nerviosismo, que la iban a desalojar por problemas estructurales inminentes, un pretexto obvio. Otro día, una patrulla de policía se presentó con una denuncia de bienestar anónima, obligándola a mostrar las condiciones de su casa. Afortunadamente, aunque humilde, el apartamento estaba limpio y ordenado, y Sofía jugaba tranquilamente, lo que refutó las acusaciones de negligencia. Elena entendió que estaba en una guerra de desgaste. Doña Carmen, a pesar de su fragilidad, mostraba ahora momentos de lucidez. Se comunicaba con gestos, señalando repetidamente un pequeño joyero de madera en la estantería que, según Elena recordaba, le había regalado su abuela. Era un objeto sin valor, pero doña Carmen insistía. Cuando Elena lo abrió, el joyero estaba vacío, salvo por un trozo de papel arrugado en el fondo. El papel contenía una sola línea escrita a mano con tinta desvanecida: la verdad no está en el poste, sino bajo el nogal. Elena se sintió confundida. ¿Qué nogal? En el barrio había árboles frutales, pero nogales no eran comunes. Y la referencia al poste significaba que el castigo era solo un método para obtener algo, no el fin en sí mismo. Mientras revisaba el papel una y otra vez, Sofía, sentada junto a doña Carmen, le mostraba un libro de cuentos. Doña Carmen tocó una ilustración, la de una casa antigua, grande, con un jardín y un árbol majestuoso, un nogal. La conexión fue inmediata. Elena le preguntó a doña Carmen, ¿es esta su casa? La anciana asintió con un brillo fugaz en sus ojos. Elena, usando la dirección que había obtenido de los servicios sociales, donde los Rodríguez habían registrado a doña Carmen, se dio cuenta de que la casa del dibujo se parecía a una mansión abandonada que se rumoreaba que existía en la parte antigua y adinerada de la ciudad, justo al otro lado de la Esperanza. Era una propiedad que había estado vacía por años, un símbolo de decadencia para la élite, pero un tesoro potencial en un mercado inmobiliario en auge. Esa noche, cuando Sofía dormía, Elena le dio a doña Carmen su medicación improvisada, vitaminas básicas y un analgésico suave, y le prometió que irían a ver el nogal. La anciana tomó su mano con una fuerza sorprendente y le entregó un objeto que había escondido bajo su almohada, una pequeña llave antigua, de latón, con un diseño complicado y un peso considerable. No era la llave de la puerta del apartamento de Elena, ni la del joyero. Elena se dio cuenta de que esta anciana no solo era una víctima de abuso, sino la guardiana de un secreto. El plan de los Rodríguez era simple: mantenerla atada y silenciada, haciéndola parecer demente e incapaz de manejar sus asuntos, hasta que pudieran forzarla o esperar a que muriera para acceder a esa propiedad. La llave era la prueba de que doña Carmen había luchado por su lucidez y su derecho. Ahora, Elena, con una llave antigua y una pista críptica, se convirtió en una detective improvisada, decidida a desenmascarar la codicia familiar. Al amanecer, Elena tomó la audaz decisión de ir a la mansión abandonada. No podía arriesgarse a ser vista por los Rodríguez. Dejó a Sofía con una vecina de confianza, alegando una emergencia laboral, y se dirigió a la zona rica de la ciudad. El contraste era abrumador: las calles limpias y las mansiones imponentes gritaban una riqueza que parecía inalcanzable. Finalmente encontró la propiedad de doña Carmen. Era una casa de estilo colonial, enorme, pero descuidada, rodeada por un alto muro de piedra. El aire de grandeza marchita era palpable. Escaló el muro trasero, sintiendo la adrenalina y la ilegalidad de su acción, pero el rostro atado de doña Carmen era un motor más fuerte que su miedo. Una vez dentro, el jardín era un caos de maleza. Y allí estaba, un nogal imponente, con ramas gruesas y antiguas que se extendían como brazos protectores sobre un rincón del jardín. Era viejo, majestuoso y el único de su tipo que Elena había visto en la zona.
Siguiendo la pista de doña Carmen, Elena buscó en la base del árbol. La tierra estaba suelta en un solo punto, justo donde las raíces comenzaban a elevarse. Armándose con una cuchara de jardinería que encontró abandonada en un cobertizo, Elena comenzó a cavar. Le tomó casi una hora de esfuerzo agotador, pero finalmente su herramienta golpeó algo duro. Desenterró una caja de metal oxidada, sellada con un pequeño candado. Instintivamente, sacó la llave de latón que doña Carmen le había dado. Encajó perfectamente. Dentro de la caja, Elena encontró lo que ella creía era el tesoro, un diario encuadernado en cuero y varios documentos bancarios y legales sellados en bolsas de plástico para protegerlos de la humedad. El diario no era el de doña Carmen, sino el de su difunto esposo, don Rafael, fechado 20 años atrás. Las primeras páginas hablaban de amor y de la prosperidad que habían construido juntos. Sin embargo, a medida que Elena pasaba las páginas, el tono se oscurecía. El diario detallaba la planificación de la herencia y cómo don Rafael y doña Carmen habían decidido dejar la mayor parte de su fortuna, que incluía la casa y una gran inversión en tierras, a una fundación benéfica en lugar de a los Rodríguez, que eran sobrinos lejanos y, según don Rafael, seres codiciosos que solo esperan nuestra muerte. El diario explicaba que, para asegurar que su voluntad se cumpliera y evitar disputas inmediatas con los parientes, don Rafael había transferido la propiedad legal de la casa y los activos a un fideicomiso bajo el nombre de doña Carmen, con una cláusula secreta que solo podía activarse cuando doña Carmen diera un testimonio claro de su voluntad. Pero el párrafo más escalofriante describía un encuentro de don Rafael con los Rodríguez. Había descubierto que lo estaban envenenando lentamente para acelerar la herencia. Por ello, don Rafael había muerto discretamente, dejando todo el plan en manos de doña Carmen y el secreto bajo el nogal. La última entrada, escrita por doña Carmen con una letra temblorosa, confirmaba que los Rodríguez habían descubierto la existencia de la cláusula de testimonio y que estaban intentando forzarla a firmar una declaración de incapacidad total para anular el fideicomiso. Con el diario y los documentos en mano, Elena entendió la verdad completa. Los Rodríguez no solo eran codiciosos, eran criminales que habían matado a don Rafael y ahora torturaban a doña Carmen para robar un legado destinado a la caridad. El poste y las correas no eran solo un castigo, eran una táctica de aislamiento y de control mental para que, si alguna vez hablara, sonara como una anciana delirante. Elena regresó a casa con una mezcla de horror y una resolución fría. Tenía la verdad, y esta verdad era una bomba que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su comunidad. De vuelta en el pequeño apartamento, Elena le dio a doña Carmen el diario. La anciana lo sostuvo contra su pecho y, por primera vez, las lágrimas cayeron de sus ojos. Eran lágrimas de alivio, de un peso liberado después de años de terror. Doña Carmen no podía hablar mucho, pero su expresión lo decía todo, le estaba entregando su vida y su legado a Elena, la desconocida que la había salvado. Elena sabía que enfrentarse a los Rodríguez con papeles antiguos y la palabra de una anciana maltratada era una misión suicida si lo hacía sola. Necesitaba apoyo legal y moral. Primero, se acercó a don Ernesto, un jubilado de la tercera edad que vivía en el edificio y era conocido por ser el guardián oficioso de los derechos de los vecinos. Don Ernesto, un hombre escéptico pero de corazón noble, leyó los documentos y el diario con una seriedad creciente. Su rostro se puso blanco al entender la magnitud del crimen. Esto no es solo un pleito por dinero, Elena, dijo don Ernesto, cerrando el diario con cuidado. Esto es un crimen, y usted necesita a alguien que sepa navegar las aguas de sus tribunales. Pero la justicia de ricos y la de pobres son dos cosas muy distintas. Gracias a los contactos de don Ernesto, Elena pudo obtener una reunión con la única persona que se atrevería a tomar el caso, la doctora Valeria López, una abogada de asistencia legal que había dedicado su vida a defender a los más vulnerables.
La doctora López, una mujer joven pero con una mirada de acero, escuchó el relato de Elena sin interrumpir, examinando los documentos de don Rafael con meticulosa atención. La clave estaba en la cláusula del fideicomiso, la condición de que doña Carmen debía testificar sobre su voluntad, en estado de lucidez, ante un juez para que la herencia pasara a la fundación. Los Rodríguez, al abusar de ella, estaban tratando de socavar precisamente esa lucidez. La doctora López aceptó el caso, sabiendo que sería una batalla dura contra el poder y la influencia de los Rodríguez. El plan fue doble: primero, pedir una orden de protección de emergencia para doña Carmen, alegando abuso de personas mayores y, segundo, solicitar una audiencia judicial inmediata para activar la cláusula de testimonio. Esto forzaría a los Rodríguez a mostrar sus cartas públicamente y evitaría que pudieran usar sus contactos para silenciar el caso. El golpe legal de Elena fue tan inesperado que los Rodríguez reaccionaron con violencia. El hostigamiento pasó de sutil a directo. Encontraron a la doctora López y le ofrecieron una suma obscena de dinero para abandonar el caso. Cuando ella se negó, comenzaron a circular rumores en el barrio de La Esperanza de que Elena era una ladrona que intentaba aprovecharse de una anciana rica y que el dinero de la fundación era una mentira. La gente dudaba, la historia era demasiado escandalosa. Pero la comunidad había visto la bondad de Elena. Habían visto cómo una madre soltera y pobre había arriesgado todo por una desconocida. La verdad, aunque increíble, resonó más fuerte que los rumores de los ricos. Don Ernesto organizó una colecta para los gastos básicos de Elena y Sofía, y los vecinos se turnaban para vigilar el apartamento. Elena ya no estaba sola. La batalla legal se convirtió en una lucha moral, una lucha por el alma del barrio. El día de la audiencia preliminar se acercaba, y Elena sabía que la presión de los Rodríguez por recuperar a doña Carmen, y con ella, el control de su secreto, alcanzaría su punto máximo. Todo dependía de que doña Carmen tuviera la fuerza para hablar. El día de la audiencia preliminar llegó envuelto en una tensión sofocante. La sala del tribunal estaba llena, incluyendo a varios vecinos de La Esperanza y, por supuesto, a los Rodríguez, que se presentaron con su propio ejército de abogados de traje costoso y una actitud de superioridad fría. Elena estaba nerviosa, pero se mantuvo firme. Llevaba a doña Carmen del brazo, quien, a pesar de su fragilidad, había sido vestida con dignidad. Sofía se había quedado con don Ernesto, pero su pequeña nota, sé valiente, mami, estaba doblada en el bolsillo de Elena. La defensa de los Rodríguez fue brutal. Su abogado principal, un hombre conocido por su retórica despiadada, pintó a Elena como una oportunista, una persona sin educación que había secuestrado a una anciana con demencia para robarle el dinero de bolsillo y, ahora, con la ayuda de la abogada López, intentaba despojar a los legítimos herederos de su patrimonio. Presentaron documentos médicos falsificados que, supuestamente, probaban la incapacidad total de doña Carmen para tomar decisiones o incluso recordar su nombre. La doctora López esperó pacientemente su turno. Cuando finalmente se le concedió la palabra, se acercó al estrado no con documentos, sino con el diario de don Rafael. Su voz era tranquila, pero cortante. Primero, presentó los documentos bancarios que probaban la existencia del fideicomiso y la cláusula del testimonio. Luego, narró la historia de doña Carmen, describiendo el poste, las correas y el abandono premeditado por parte de los Rodríguez. Su señoría, declaró la doctora López, la defensa alega la incapacidad de la señora Carmen Rodríguez. Pero yo alego que su abuso no era para protegerla, sino para silenciarla y evitar que ejerciera la única voluntad legal que su difunto esposo le otorgó, la capacidad de confirmar su testamento. El momento crucial llegó cuando la doctora López llamó a doña Carmen al estrado, con Elena a su lado como apoyo. La anciana se sentó, su pequeño cuerpo apenas visible por encima de la mesa. El abogado de los Rodríguez la sometió a un interrogatorio humillante, preguntándole sobre fechas, nombres de calles y detalles sin sentido, buscando hacerla parecer confundida. Doña Carmen se quedó en silencio, sus ojos recorriendo la sala con terror.
Los Rodríguez se regocijaron. Ahí lo tiene, su señoría, dijo el abogado, triunfante. Incapacidad total. La anciana no puede ni pronunciar una palabra coherente. Entonces, la doctora López hizo una sola pregunta, mirando directamente a los ojos de doña Carmen. Señora Carmen, es su deseo, tal como lo acordó con su esposo, don Rafael, que toda la herencia de su familia sea entregada a la Fundación La Esperanza. Doña Carmen se inclinó hacia adelante. Los músculos de su garganta trabajaron con esfuerzo. El silencio en la sala era absoluto. Finalmente, con una voz rasposa, pero clara y perfectamente articulada, una voz que resonó como un trueno, pronunció dos palabras. Sí. Es justicia. El impacto fue demoledor. Las palabras, tan concisas y directas, desmantelaron años de abuso y mentiras. La doctora López aprovechó el momento. Sacó las fotos de las correas de cuero y el poste y las puso ante el juez. Luego, leyó las últimas entradas del diario de don Rafael, donde describía el envenenamiento y el miedo a la codicia de sus parientes. El juez, con el rostro serio, no tardó en tomar una decisión. Con base en la lucidez probada por el testimonio puntual de doña Carmen y las pruebas del diario, desestimó el reclamo de tutela de los Rodríguez y dictaminó que doña Carmen fuera puesta bajo la protección del tribunal. Y su voluntad, ratificada. Los Rodríguez, expuestos y derrotados, fueron detenidos fuera de la sala, acusados de abuso, intento de fraude y, potencialmente, por complicidad en la muerte de don Rafael. La caída de los Rodríguez fue un escándalo en la ciudad. El caso, conocido como el secreto del Nogal, se convirtió en un símbolo de la lucha entre la avaricia y la humanidad. Para Elena, la victoria no fue solo legal, sino personal. Se había enfrentado a la élite de la ciudad y había ganado, no con dinero, sino con pura decencia. El juez, al ver el vínculo inquebrantable entre Elena, Sofía y doña Carmen, y reconociendo el riesgo que Elena había tomado para salvarla, la nombró tutora legal y cuidadora principal de doña Carmen. La anciana, ahora libre de la amenaza de sus parientes, comenzó a recuperarse milagrosamente. Su silencio era una cicatriz del abuso, no una incapacidad, y bajo el cuidado amoroso de Elena y la alegría constante de Sofía, empezó a florecer. La verdad que lo cambia todo no fue solo el descubrimiento del testamento, sino la confirmación de la cláusula que don Rafael había ideado. Una vez ratificado el testamento, la inmensa fortuna, incluyendo la mansión, el dinero y las tierras, pasó a la Fundación La Esperanza, que tenía como objetivo específico la creación de viviendas dignas y clínicas de salud para los barrios de bajos ingresos, comenzando precisamente con el barrio que llevaba su nombre. Doña Carmen insistió en que Elena, como su cuidadora principal y la heroína de su liberación, fuera nombrada la primera administradora de la mansión. Esta se convertiría en un centro de apoyo para madres solteras, un lugar donde las mujeres como Elena podían encontrar refugio, educación y ayuda, sin tener que enfrentar los desafíos de la pobreza sin recursos. El día que Elena y Sofía se mudaron a la mansión, no fue con el aire de propietarios ricos, sino con la humildad de quienes han recibido una bendición. Elena había pasado de ser una madre soltera al borde del desalojo a ser la directora de una fundación, una mujer con poder, pero cuyo corazón seguía estando en la esperanza. Sofía, con sus 5 años, corría por el vasto jardín, jugando a las escondidas bajo el nogal que había custodiado el secreto. Doña Carmen, sentada en una terraza soleada, veía a Elena y a Sofía. Ella sabía que el verdadero tesoro no había sido la casa ni el dinero, sino el acto de bondad de una extraña que se atrevió a cortar las correas y a creer en una verdad que nadie más quería ver. Había encontrado en Elena a la hija que nunca tuvo y la guardiana de su legado. Elena, por su parte, nunca olvidó el poste de madera y las correas. Eran un recordatorio constante de que la crueldad y la codicia existían, pero que la compasión, incluso la que nace en la pobreza y el miedo, era una fuerza infinitamente más poderosa. Su vida había cambiado por completo. Ya no luchaba por sobrevivir, sino por ayudar a otros a florecer.
El ciclo de pobreza se había roto con un acto de amor incondicional, Nota, esta parte se añade para asegurar que la historia tenga el volumen requerido de 7 partes, enfocándose en la consolidación de la fundación y el impacto a largo plazo de la decisión de Elena. La Fundación La Esperanza se convirtió rápidamente en el ancla que el barrio de Elena siempre había necesitado. La mansión, rebautizada como el hogar de Carmen y Rafael, se transformó en un vibrante centro comunitario. Elena se tomó su nuevo rol con la misma seriedad y humildad con la que había tomado el cuidado de doña Carmen. Su primera acción fue establecer un programa de guardería asequible para que las madres solteras pudieran trabajar sin la preocupación de los altos costos de cuidado infantil. Utilizó parte del terreno para construir pequeños apartamentos de transición para familias que huían de la violencia o la indigencia. El Nogal se convirtió en un símbolo de estabilidad y protección, un lugar donde los niños jugaban y las madres se reunían para compartir sus luchas y esperanzas. La doctora López, ahora amiga y asesora legal de la Fundación, se encargó de la recuperación de todos los activos desviados por los Rodríguez. El proceso no fue fácil, pero la abrumadora evidencia y el testimonio de doña Carmen, que con el tiempo recuperó más capacidad de comunicación, aseguraron que cada centavo volviera a su legítimo propósito. Los Rodríguez, enfrentando serios cargos penales y la condena de la opinión pública, perdieron su fortuna y su reputación, un destino mucho más justo que el que habían planeado para doña Carmen. El impacto de Elena se sintió en la infraestructura y el espíritu del barrio. Con los fondos del fideicomiso, se repararon las calles de La Esperanza, se instaló alumbrado público y se abrió la primera clínica de salud con personal a tiempo completo. Los vecinos, que antes se sentían olvidados, ahora participaban activamente en las decisiones de la fundación, sintiéndose dueños de su propio destino. El escepticismo inicial se había transformado en un profundo respeto por Elena, la mujer que había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en coraje moral. Doña Carmen vivió sus últimos años rodeada de amor y propósito. Su habitación en la mansión era el lugar más cálido y acogedor, y ella disfrutaba de la compañía constante de Sofía, que se había convertido en una niña brillante, cariñosa y consciente de la justicia. La anciana, que había sido reducida al silencio y la inmovilidad, ahora tenía una voz póstuma a través de la fundación, que seguía creciendo. Una noche, 10 años después de aquel encuentro en el callejón, doña Carmen falleció tranquilamente mientras Elena leía en voz alta el diario de don Rafael. Fue una despedida llena de paz, sabiendo que su legado estaba seguro. Elena, ahora una mujer de casi 40 años, siguió al frente de la fundación. Ella y Sofía, ya una adolescente brillante que soñaba con ser abogada, caminaban a menudo por el callejón donde todo había comenzado. El poste de madera podrida había sido reemplazado por un pequeño banco de piedra, con una placa dedicada a la bondad inesperada. Elena sonrió. Su vida, que había estado marcada por la necesidad y la soledad, ahora era un tapiz rico en propósito y comunidad. El destino de una madre soltera y pobre no se había definido por su condición, sino por su elección de hacer lo correcto, revelando una verdad que, al cambiar una vida, cambió las de miles. La esperanza ya no era solo un nombre, sino una realidad palpable.